Bueno, no tuve muchas respuestas. Habíamos empezado con impuestos sobre los ingresos brutos, ¿sí? Antes que nada, quería Silvia Guillermina Armella, que me dice buenas noches. Hola Silvia, ¿cuál es tu número de libreta, Silvia Guillermina Armella? Que no te tengo anotada. ¿Me estás escuchando? Buenas noches, Anita. Bueno, hay dos personas que por el chat les pedí el número de libreta. Ajá. Bueno, me pasas lo mismo, gracias. Bueno, habíamos empezado a ver impuestos sobre los ingresos brutos, que es un impuesto provincial, que tenemos la normativa en el Código Fiscal, en el libro segundo, ¿sí? Que, como ustedes saben, todas las provincias tienen el impuesto sobre los ingresos brutos, con algunas cosas en común y algunas particularidades especiales. No habíamos terminado de ver todo el segundo práctico y tampoco habíamos terminado de ver todo lo que dice el Código Fiscal sobre el impuesto. Pero es trabajo de ustedes leerlo todo, ¿sí? Porque en el parcial puede ir un ejercicio de cualquiera de las cosas de ingresos brutos, y a lo mejor no tenemos tiempo de ver caso por caso, ¿sí? A lo mejor de un artículo vemos un inciso, pero bueno, ustedes tienen que leerlo todo porque no es muy largo. Y espero que respondan las preguntas que tienen en el foro, ¿sí? Tenemos que terminar con ingresos brutos y vamos a empezar con un tema nuevo que es convenio multilateral. Antes de ir a la solución del práctico que nos había quedado inconcluso, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿qué les parece? Porque estamos hablando de un impuesto provincial que tiene determinadas características que yo les decía, cuando vamos a resolver un ejercicio o cuando el día de mañana tengamos un cliente para saber si tiene que tributar o no impuestos sobre los ingresos brutos. ¿Qué cosas, qué características teníamos que tener en cuenta para decir si esta persona humana o esta persona jurídica tiene que ser contribuyente de ingresos brutos? ¿Se acuerdan cuáles eran esas características que están en el artículo 239 del Código Fiscal? 237, perdón. ¿Nadie se acuerda las características del impuesto sobre los ingresos brutos? ¿Cómo puede ser eso? Profe, La, tiene que haber la habitualidad. La territorialidad, la habitualidad y la onerosidad. Claro, la habitualidad, la onerosidad, ¿y qué otro? La onerosidad y la territorialidad. Territorialidad, eso es, Carla. Quiere decir que todas las actividades de comercio, industria, profesión, oficio, cualquier actividad realizada por personas humanas, personas jurídicas, cooperativas, incluso los vendedores ambulantes, de actividades realizadas dentro del territorio de la provincia, a título oneroso, en forma habitual, que no quiere decir que la haga todos los días, puede tener lapsos de tiempo en que no es continua la actividad, pero lo mismo está alcanzada por ingresos brutos, ¿sí? ¿Cuál era el periodo fiscal de este impuesto? El periodo fiscal
Coincide con el año calendario, profe. Muy bien, Belén, muy bien. Coincide con el año calendario, es decir, que el periodo fiscal va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Muy bien. ¿Cómo se liquida y paga el impuesto? El impuesto es un impuesto anual, pero dentro de las facultades que el Código Fiscal le otorga a la Dirección Provincial de Rentas, se estableció que el impuesto, uno para que no sea tan pesado para el contribuyente y otro para que el fisco pueda adelantar el ingreso de recursos, este impuesto se liquida y se paga en anticipos mensuales vencidos, ¿sí? Es decir, terminamos el mes de noviembre y en diciembre vamos a hacer un anticipo por el mes 11 con los ingresos brutos devengados del periodo 11. ¿Y siempre son ingresos brutos devengados? Pregunto. No, profe, puede ser devengado o percibido. Puede ser Va a percibido. depender. Puede Muy ser bien, devengado o Carla, percibido. muy bien, Andrea, y muy bien, Y puede Darío. Va a ser devengado si es una persona jurídica que tiene que presentar libros, y va a ser para una persona física percibido. Muy bien. A ver, lo importante es que la regla general son ingresos brutos devengados, ¿sí? Pero cuando se trate de un sujeto que no tiene la obligación legal de llevar libros de comercio y practicar balances, entonces en ese caso va a liquidar por lo percibido. Muy bien. ¿Cómo se va a formar la base imponible del impuesto? La base imponible va a estar dada por los ingresos brutos devengados, en el caso que ese sea el criterio de imputación que le corresponde, del periodo que se liquida, ¿sí? Y únicamente se le pueden detraer, restar o sacar a esa base imponible los conceptos que la ley expresamente permite, ¿sí? Y que son, ¿cuáles son las deducciones permitidas para todos? Retenciones. Devolución. Empezamos bien, Loli. Darío va un poquito más abajo. A ver, les voy a tratar de presentar el esquema de la liquidación. Esperen un ratito. ¿Son deducciones, bonificaciones y descuentos, profe? Sí, así es. ¿Están viendo el esquema de liquidación? Sí, profe, Sí, se ve. sí lo vemos. La base imponible, ¿sí?, que se forma con los ingresos brutos devengados o percibidos, si le corresponde, por la alícuota, ¿sí? Esta base imponible se va a formar por los ingresos brutos devengados. Por la alícuota nos va a dar el impuesto determinado. A eso le podemos deducir únicamente las devoluciones, los descuentos y las bonificaciones, ¿no es cierto? Sí. Y recién después seguimos con las retenciones y las percepciones. Y otro detalle que no tenemos que olvidar, otro concepto que también se deduce de la base imponible entre los pocos que se pueden detraer o restar, son los impuestos. En el caso que el contribuyente sea, además de contribuyente de impuestos sobre los ingresos brutos, también sea contribuyente de IVA, le podrá deducir de las ventas el débito fiscal. Impuestos internos también se puede deducir, ¿sí? Pero en el
Esos son los conceptos que se pueden deducir, únicamente esos, ¿sí? Cuando uno determina el impuesto, es decir, base imponible por alícuota, tenemos que acordarnos siempre de qué. En este caso, cuando tenemos el impuesto determinado. El impuesto mínimo. Claro, de compararlo con el impuesto mínimo que establece, ¿dónde está esa norma? ¿En el Código Fiscal? En la ley impositiva. Sí, En la ley en el impositiva. artículo 271 del Código Fiscal, profe. Bueno, el artículo 271 del Código Fiscal dice que hay que tener en cuenta el mínimo que va a establecer, que se va a establecer a través de la ley impositiva, ¿sí? Pero si ustedes se quieren fijar cuál es el monto del mínimo, nos tenemos que ir a la ley impositiva en el artículo 5, ¿sí? Para el año 2020, el mínimo para aquellas actividades que no tengan un mínimo específico es de 500 pesos. Pero hay otras actividades que tienen un determinado mínimo por tratarse de una actividad específica, ¿sí? Cuando este producto base por alícuota da un impuesto menor que 500 pesos, se debe considerar como impuesto a ingresar 500 pesos. Habrá que ver si hay que hacerle alguna deducción, ¿sí? Si no, si el impuesto determinado es mayor que el mínimo, va a haber que ingresar ese impuesto mayor, ¿sí? Muy bien. Habíamos visto, o no habíamos visto todavía, que la base imponible no siempre se determina con todos los ingresos brutos devengados o percibidos, según quién sea el contribuyente y el criterio de imputación que le corresponda. ¿Hay alguna otra forma de determinar la base imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos? No hemos hecho lectura, estamos flojitos. Bueno, antes de ir a eso, ¿se Con acuerdan? diferencia de precio de venta y precio de compra. Sí, Según el Matías. artículo 248. Sí, 248. Exactamente. ¿Quién me dijo? Angélica. Sí, en el artículo 248 dice que algunas actividades determinan la base imponible por diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Por ejemplo, en el caso de cigarrillos y tabacos, ¿sí? Y el artículo 248 del Código Fiscal tiene como título Determinación de la base imponible por diferencia entre los precios de venta y compra, actividades comprendidas, ¿sí? Y ahí nos dice, por ejemplo, los combustibles líquidos, ¿sí? Por ejemplo, comercialización mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo, en tanto no corresponda comercialización de billetes de lotería, comercialización mayorista y minorista de tabaco, cigarros y cigarrillos, compraventa de divisas, ¿sí? Y tiene algunas otras actividades en que hay que hacer la resta para determinar cuál va a ser la base imponible, ¿sí? Y hay otras bases imponibles para determinadas actividades que sigue como casinos, entidades financieras, operaciones de leasing, fideicomisos, entidades emisoras de tarjetas de crédito, préstamos, seguros, compañías de capitalización, las actividades de concurso telefónico, las actividades de los comisionistas, de los agentes de publicidad, ¿sí? Todo tenemos que ir leyendo, ¿sí? Porque pues, podemos poner un ejercicio sobre eso, ¿sí?
nosotros le damos un ejercicio en el práctico, pero hay otras actividades que les podemos presentar, ¿sí? Díganme una cosa, entre las actividades, si se desarrollan en la jurisdicción de Jujuy, en forma habitual y a título oneroso, ¿está alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos la locación de inmuebles? La locación de inmuebles, ¿está alcanzada por ingresos brutos? Sí, señores. Sí, profe. En el artículo 239, el inciso D de dedo, dice, el fraccionamiento y la venta de inmuebles conocidos como loteos, ¿sí? Loteos con fines de urbanización se los sabe vender. La compra-venta y locación de inmuebles está alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos. Pero quiero hacerles una aclaración, ustedes tienen que leer todo el artículo, sobre la locación, ¿sí?, de inmuebles con destino a casa, habitación o para que viva la familia, ¿sí? Supónganse que yo como contribuyente de ingresos brutos tengo 2 departamentos que están alquilados. Esos ingresos que percibo por la locación de esos departamentos va a obligarme a que me inscriba como contribuyente de ingresos brutos, porque yo resido acá en Jujuy, ¿sí? Y eso lo hago a título oneroso. Yo cedo en locación el servicio para que me paguen un alquiler, ¿sí? Ahí está la onerosidad. Y lo hago en forma habitual. Yo hago el contrato de alquiler, si lo tengo que hacer ahora, por 3 años, si lo hice antes, por 2. Y bueno, si con este inquilino no renovamos, lo volveré a poner en alquiler, es decir, es habitual. Yo obtengo ingresos en forma habitual de esa actividad. ¿Cómo voy a determinar la base imponible de eso? El Código Fiscal nos dice, si el contribuyente que alquila, ¿sí?, es una persona jurídica o un ente, siempre va a tributar ingresos brutos por la locación, sea un departamento, una oficina, un depósito, y lo alquile para que viva una familia o para que se instale una empresa o para que funcione un taller, ¿sí? Pero en el caso que el dueño del inmueble sea una persona humana, ¿sí?, y ese inmueble se destina a casa-habitación, quiere decir que el locatario, el que me lo alquila, va a ir a vivir con su familia, ¿sí?, los ingresos de esa locación no van a estar alcanzados, dice el Código Fiscal, en el artículo 239, inciso D de dedo, punto 3. El alquiler de hasta 2 unidades habitacionales, entendiéndose por unidad habitacional única y exclusivamente a aquellas destinadas a viviendas. Primer requisito, que esté destinado a vivienda. Y siempre que el impuesto que corresponda sobre la renta percibida o devengada en concepto de alquiler no supere el impuesto mínimo establecido por el artículo, ahí dice 7, pero ahora es el 5 de la ley impositiva en el anexo 3. ¿Sí? Quiere decir que la locación de inmuebles está siempre alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos. Siempre. ¿Sí? Pero el legislador ha hecho una excepción cuando se trata
de alquiler para casa habitación, para que viva la familia. Ese es un requisito. Y otro requisito es que el locador sea una persona humana, el dueño del inmueble sea una persona humana que lo cede en locación. Porque si es cualquier otro ente, va a estar grabado siempre. ¿Sí? Entonces, volvamos. Locación de inmuebles. Regla general, siempre alcanzado por el impuesto. Excepto cuando el locador sea una persona humana y ese inmueble esté alquilado para casa habitación o vivienda o unidad habitacional y el producto del total del alquiler por la alícuota no supere el mínimo que fija la ley impositiva. Si se dan esos requisitos, no va a estar alcanzado por el impuesto. Disculpe, profe. Sí. ¿La alícuota es la general del 3% o es Sí, otra alícuota? para la locación, sí, es 3%. Es la general. Perfecto, gracias. Sí. Entonces, recapitulemos. Locación de inmuebles. Siempre está alcanzado por ingresos brutos. Locación de inmuebles, fraccionamiento y venta de loteos, ¿sí? En el caso del alquiler, cuando se dan los requisitos de el locador o dueño del inmueble que alquila, es una persona humana. El destino de ese alquiler es casa-habitación. Y el impuesto determinado, es decir, base imponible por alícuota, no supere el mínimo establecido para el año que se liquida por la ley impositiva, no va a estar alcanzado por el impuesto y puede tener hasta 2 unidades habitacionales la persona humana contribuyente de ingresos brutos si reúne esos requisitos que no va a estar alcanzado por el impuesto. ¿Se entendió? Les doy un ejemplo con mi persona. Supónganse que yo tengo la suerte de tener 2 departamentos en el centro, además de la casa acá donde estoy. Entonces, yo soy la propietaria y lo cedo en locación. Yo soy la locadora o locador, ¿sí? Viene la señorita Angélica y me alquila uno. Ella es locataria. Y después viene Loli y me alquila el otro. Ella es locataria. Angélica es locataria, yo soy locador o locadora, la propietaria, ¿sí? Yo los únicos, supónganse en que yo vivo de esos alquileres, no tengo ningún otro ingreso. Entonces voy a ir a consultarle a un contador si tengo que tributar algún impuesto acá en la provincia por esos alquileres que estoy cobrando. Entonces el contador me va a decir, ¿para qué tiene alquilado esos? ¿Qué destinos le dan sus locatarios a esos departamentos? Ah, ellos lo usan, viven ahí con su familia. Ah, muy bien. Eso es unidad habitacional, casa habitación. Muy bien. ¿Y cuánto le cobra de alquiler? Entonces yo le voy a decir, y bueno, a Angélica le cobro 7.000 pesos y a Loli, como es un poquito más grande, le cobro 8.000 pesos por mes. Entonces el contador va a hacer el cálculo de 7.000 por el 3%, 3 por 7, 21, son 210 pesos de los 7.000, ¿sí, no es cierto? Sí, profe. 210 pesos es menor que 500, ¿sí? Entonces por ese alquiler no voy a tributar. Veamos si a Loli le cobro 8.000 pesos, 3 por 8, 24, son 240 pesos.
tampoco supero los 500 pesos. Entonces, por esas dos alquileres, no voy a tributar ingresos brutos, porque reúne los requisitos. El locador es persona humana, está destinado a casa habitación y el importe del impuesto determinado no supera el mínimo que establece la ley impositiva. ¿Ahora se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Una pregunta, profe. Sí, Este es Loli. en el caso de que tenga dos en unidad locacional, pero si tuviera Sí. tres, No, la ley te dice, el inciso 3 del Código Fiscal te dice el alquiler de hasta 2, ¿sí? De hasta 2, únicamente. No supere el impuesto establecido. bueno, gracias, profe. Y después de eso les dice, esta excepción no será de aplicación cuando el propietario y o usufructuario sea una sociedad, empresa o persona inscripta en el registro público de comercio. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Después también dice que en el inciso 2 de ese artículo, que es el 239, inciso D de dedo, ¿sí? Dice, la venta de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de 5 unidades, excepto que se trate de loteos efectuados por una sociedad o empresa inscrita en el registro público de comercio. ¿Sí? La venta de lotes, venta o fraccionamiento, dice la ley, de inmuebles, el fraccionamiento y la venta de inmuebles, así dice, que es lo que se conoce como loteo, bien, que hay unos terrenos grandes, los empiezan a separar, porque cada lote tiene que tener una medida mínima, y los venden, ¿sí? Y así se arman los barrios, ¿no es cierto? Eso se puede, esa actividad desarrollada dentro de la provincia de Jujuy, a título oneroso, en forma habitual, ¿está alcanzada por impuestos sobre los ingresos brutos? Sí, está alcanzada, con una particularidad. La venta de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de 5 unidades, quiere decir, hasta 5 lotes puede tener, es una parcela y la divido en 5 lotes. Hasta 5 lotes, ¿sí? No va a estar alcanzada por el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Siempre y cuando ese loteo lo haga una persona humana. Cuando lo es efectuado por una sociedad o empresa inscrita en el registro público de comercio, sí está alcanzado por el impuesto. ¿Se entendió? Entonces, en términos generales, el artículo 239, inciso D de dedo, que habla sobre fraccionamiento y venta de inmuebles, comúnmente conocidos como loteos, y la compra, venta y locación de inmuebles, por regla general, está alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos, pero tiene ciertas particularidades cuando el locador es una persona humana y es distinto el tratamiento cuando el locador o el vendedor del lote es una persona jurídica, sociedad o ente inscrito en el registro público de comercio. En el caso de los loteos, si es una persona humana el que hace el loteo y la parcela tiene hasta 5 lotes, no va a tributar el impuesto. Pero si es una sociedad, así sean nada más que 3 lotes, siempre va a tributar el impuesto. Cuando se alquila un inmueble, si es una persona jurídica o cualquier otro ente, siempre va a tributar impuestos por la locación de inmuebles propios que realice. Mientras que la persona humana, hasta 2 inmuebles en locación
destinados a casa-habitación del locatario, y siempre y cuando el impuesto determinado no supere el mínimo establecido por la ley impositiva, va a estar fuera del gravamen. ¿Sí? Disculpe, Eso está claro. Sí. perdón. Con respecto al alquiler, ¿se paga tributo por si es el alquiler por por dos casas, digamos? ¿Se paga por cada casa, por cada alquiler o por la suma de los alquileres? Mira, vos ahí tenés una sola actividad, Angélica. La actividad va a ser locación de inmuebles. Bien. Locación de inmuebles propio o por cuenta Sí. propia. Una cosa así, no me acuerdo en este momento con el concepto de la actividad. Pero vos tenés que sumar los alquileres que vos percibís, ¿sí? Y a eso le aplicás la alícuota. Va a ser lo mismo que hagas un alquiler por la alícuota te da el impuesto determinado, otro alquiler por la alícuota te da el impuesto determinado. Tenés que comparar esos impuestos con el mínimo de la ley, ¿sí? Sí, es que estaba viendo de que si tengo los dos inmuebles, no sabía si por cada inmueble podría cobrar hasta 16.600 o por los dos inmuebles la suma tendría que haber sido 16.600. ¿De qué 16.600? Es que 16.666 por 0,03 me da 499. Ajá. Es menor. Entonces, no sabía si por cada alquiler, digamos, si es el alquiler por una casa los 16.000 o el alquiler de las dos casas, la suma, tiene que ser 16.000. ¿Y vos de dónde estás sacando eso? ¿Del práctico? No, es que calculé cuál sería el monto máximo, digamos, que podría cobrar sin pagar tributo. Sí, ahora te entiendo, ¿Eh? Por eso quería saber si era por casa o, digamos, por el total digamos, por las dos casas. Profe, Sí, Darío. creo que la duda que plantea Angélica es sobre la obtención de la base imponible. O sea, ella calcula que los 16.600 sería como el tope de base imponible, en el cual el impuesto determinado sería los 499 pesos. Claro, eso está calculando ella, sí. Sí, Porque sí. ahora dijo, ahora el último, yo quería saber hasta cuánto puedo cobrar para no tener que pagar. Profe, otra pregunta. ¿Y sí o sí se tienen que dar algunas de las dos condiciones de la base? No algunas, se tienen que dar todas las condiciones. Persona física, destinado a casa-habitación y que no supere el mínimo. Las tres condiciones se tienen que dar. Perfecto. ¿Sí? Las tres condiciones, chicos. ¿Sí? ¿Ya entendí, profe? Regio. Bueno, ¿qué otra cosa? Dentro del, no lo dice el 239, sino que nos tenemos que ir al artículo 261 en el Código Fiscal, que les habla de locación de inmuebles, que se relaciona con este que acabamos de analizar en parte, ¿sí? Porque el monto del alquiler que vamos a tomar como ingresos brutos devengados o percibidos, según sea persona humana o no, tiene que incluir, ¿sí?, concepto que esté a cargo del inquilino. Por ejemplo, ¿cuáles? No los servicios que paga el inquilino porque gasta luz, porque tiene wifi, porque tiene teléfono, porque pasa el INSA. No. Sí, por ejemplo, en los departamentos que yo le alquilaba a Angélica y a Luli, si en el contrato ponemos que ellas se van a hacer cargo del impuesto inmobiliario, ¿sí?, el importe del impuesto inmobiliario que ellas estén pagando, se lo tengo que sumar al importe de alquiler que me están pagando. Y eso va a constituir la base imponible. ¿Sí? Hay que revisar lo que dice el artículo 261. Por eso
eso les digo que tenemos que leer todos los artículos de... sí, Darío, ¿qué necesitabas preguntar? Profe, una duda ahí con lo que dijo recién de los impuestos. Si la boleta de la luz está a mi nombre como propietario, en la boleta de la luz siempre hay una percepción y eso Sí. lo paga el inquilino. ¿Esa percepción me va a aparecer a mí? ¿Está bien? ¿Está mal que la use? Y si esa percepción la tenés vos porque sos el propietario. Generalmente lo que se hace cuando se alquila un inmueble, ¿sí? El inquilino que llega tiene que pedir la habilitación de la luz, del gas y de esas cosas, ¿sí? Para que ponga, tiene que ir a EGESA y hacer el trámite con el contrato. El contrato de locación de inmueble va a tener que tener un impuesto. ¿Qué impuesto? Sellos. Ah, bueno, sí. El impuesto a los sellos. Se pone chocha la contadora Gaby, ¿ves? Porque aprendieron impuesto a los sellos. Muy bien, Santiago. ¿Contesté tu pregunta? Sí, o sea, estaría mal tomar esa percepción. Hay que hacer el trámite porque lo paga el locatario. Sí, sí. Mientras esté tu nombre, no estaría mal. Ahora, cuando ya el locatario, lo que se usa es que el inquilino, cuando llega al inmueble, tiene que dar el alta de luz y de gas, ¿sí? Con el contrato sellado, ¿sí? Pero bueno, para uno poder tomarse las percepciones que figuran en el boleto, tiene que estar el nombre del contribuyente que se va a tomar la percepción, no se lo puede tomar cualquiera, ¿sí? En algunos casos me parece, no me acuerdo si era en esto que se permitía, pero no me acuerdo si era acá o era en otra jurisdicción. Se los averiguo para la próxima clase, sí, Santiago, porque en este momento me estoy no me estoy acordando bien. Santiago, se podía tomar la percepción de cosas. De la boleta de la luz, decís, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, entonces, ahora que hemos hecho este repaso, vamos a volvernos al práctico de ingresos brutos que quedó inconcluso, ¿sí? Era el práctico 17 en el que teníamos varios casos, ¿no es cierto? Y habíamos visto hasta el punto número 3, si no me equivoco. Puede ser el del profesional de la salud. Hasta ese habíamos visto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa que hoy están muy silenciosos? ¿Están muy cansados? Vamos, vamos. Un poquitito más que ya mañana es viernes. Bueno, entonces nos vamos al ejercicio número 4. A ver, vamos a ver si lo tenemos acá. No, ese no. Este sí. Vamos a ver si lo puedo presentar. Ingresos brutos, este ya lo habíamos visto. Y era este. Este del profesional lo habíamos visto. Y acá, ¿qué pasaba? Estaba bien. Y acá el 4. Pablo Choquevilca. Pablo Choquevilca instaló en su casa un kiosco. Estas fueron sus ventas de contado. Este señor vende cigarrillos, golosinas, gaseosas y aguas, ¿sí? Los gastos que tuvo que afrontar en el mismo periodo fueron: pago luz y agua, el costo de compra de cigarrillos, el pago del impuesto inmobiliario, la compra de gaseosas, y le practicaron percepciones de 85 pesos. Generalmente estas percepciones vienen con la compra de las gaseosas, en la misma factura. Entonces, acá, recuerden ustedes que
todos los contribuyentes que tienen más de una actividad, cuando hacen la liquidación del impuesto, deben hacer por separado cada una de las actividades, ¿sí? No pueden sumar la base imponible de todas las actividades y así determinar el impuesto, porque si lo hace mal, ¿sí? Si no detalla cada actividad, la Dirección Provincial de Rentas le va a determinar nuevamente el tributo con la pena de aplicarle la alícuota más alta a todas, ¿sí? Entonces, acá, primero vende cigarrillos. Entonces, vende cigarrillos, ¿sí? ¿Cómo hace? Esta es una de las formas de determinar en forma específica la base imponible. Va a ser la diferencia de las ventas menos las compras, ¿sí? Venta de cigarrillos, 6.000. Compra de cigarrillos, 4.750. Eso se los dice el artículo 248, inciso 4. ¿Sí? Es decir, que la base imponible va a ser de 1.250 pesos. ¿Sí? Y la alícuota en este caso no es la alícuota general, es una actividad específica que le encuentran en la ley impositiva en el cuadrito que está en el artículo 2, ¿sí? Que tienen el cuadro, no tengo a mano la ley impositiva ahora para presentársela, pero bueno, esa es la alícuota, ¿sí? El impuesto determinado es 75 pesos. Acá tengo que ver cuál es el impuesto mínimo y se ingresa el mayor. Luego hago la base imponible de la otra actividad, porque fíjense en que es venta de cigarrillos, venta de golosinas, venta de gaseosas y agua. Si ustedes se fijan en el nomenclador de actividades, son todas actividades distintas. Para que ustedes en los parciales no tengan que andar con el nomenclador, nosotros le vamos a poner una notita. La actividad tal, la alícuota es 1,6, la otra actividad es 3, la otra actividad es 1,2, ¿sí? Nosotros esos datos se los damos. Pero vayan familiarizándose con la ley impositiva y con el código. Bueno, ¿cuánto vendió de golosinas? Las golosinas no tienen una forma especial de determinar la base imponible, ¿sí? 9.500 y alícuota general, paga el mínimo. Venta de gaseosas y agua, total de ingresos brutos devengados, 3%, impuesto determinado, ¿cuánto paga? Son 3 actividades discriminadas por actividad, pero tenemos que determinar el impuesto total, que es 1.500, ¿sí? Y recién acá le restamos las percepciones y nos queda el impuesto a ingresar, ¿sí? Y acá está el artículo del código donde dice que los contribuyentes que desarrollen 2 o más actividades alcanzados con distinto tratamiento fiscal deben discriminar en sus declaraciones juradas, ¿sí? Como estas actividades tienen cada una su propio código, por eso se las discrimina, ¿sí? Sigamos con el punto 5. Es una persona humana, profesional universitario, que ejerce independientemente su profesión y además es jubilado, ¿sí? Sus ingresos mensuales son de la jubilación y del ejercicio de la profesión, facturados y cobrados. Como es una persona humana que presta un servicio, no tiene obligación legal de llevar los libros de comercio. Entonces,
liquida por lo percibido, ¿sí? Y acá dice que por el ejercicio de su profesión facturó y cobró, ¿sí? La jubilación era uno de los ingresos que no estaba grabado. ¿Se acuerdan qué otro ingreso no estaba grabado? Pregunto. Los sueldos en relación de dependencia, profe. Muy bien, Andrea, muy bien. Desempeño a largo de cargos públicos también. El desempeño de cargos públicos y las jubilaciones y pensiones. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Entonces, en este caso, este señor, si bien tiene ingresos por jubilación e ingresos por su trabajo como profesional universitario, por los únicos ingresos que va a pagar el impuesto va a ser por el del ejercicio de la profesión y por el criterio de lo percibido. Ustedes saben, ya hemos visto que tenemos una alícuota especial, ¿sí? Los profesionales universitarios que ejercen su profesión en forma independiente en la provincia de Jujuy pagan una alícuota reducida en relación a la alícuota general. En la provincia de Córdoba, los profesionales universitarios no tributan ingresos brutos por el ejercicio de su profesión. Miren ustedes. Bueno, y entonces así sacamos el impuesto a ingresar por ese periodo. Tenemos soles y lunas con domicilio en San Salvador de Jujuy. Tengan en cuenta. Repito, es pregunta de examen. ¿Cuál es la característica del impuesto sobre los ingresos brutos? Que comprende las actividades económicas que se realizan dentro del territorio de la provincia en forma habitual y a título oneroso. Esa es la respuesta. Por eso se los repito tantas veces, ¿sí? Y también se le puede preguntar, ¿para qué tributa ingresos brutos? ¿La actividad desarrollada en forma habitual, onerosa y dentro de la provincia debe ser lucrativa? La respuesta, ¿cuál sería? No necesariamente. No necesariamente, porque en el artículo 237 dice lucrativa o no, ¿no es cierto? Cualquier otra actividad, título oneroso, lucrativa o no, ¿sí? Y son ingresos brutos. Todo lo que se percibe o se devengó, según el criterio de imputación que corresponda, va a ir a formar parte de la base imponible con las pocas deducciones expresamente contempladas en el Código Fiscal. Ustedes tengan en cuenta que lo que repetimos y repetimos es muy importante, ¿sí? Muy bien. Estamos ahora con soles y luna. Sociedad anónima, persona jurídica, que se dedica a la venta de ropa y zapatos. Realiza actos de comercio, ¿sí? ¿Quién habla? Una pregunta. En el ejercicio de la venta de cigarros, y se había aplicado la alícuota del 6%. Sí. En la tablita dice venta por mayor de cigarros y productos de tabaco. Pero como es un kiosco, no vendería al por menor y tendría que aplicar una alícuota entre el 3% y el 6%, creo que era que decían. Debajo del grupo, donde dice grupo, dice 472, debajo dice venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos, y ahí dice 6%. No la había visto ese. Gracias, Angélica. Está bien, gracias. Sí, yo también me perdí con eso hasta que lo encontré. Sí, estaba buscando, me quedé con eso y estaba buscando.
Bueno, Está bien, gracias. entonces, ¿qué se perdieron? ¿Qué se perdieron? No, El esa era mi duda, sí. mayor. Ah, Bueno, ¿vieron por qué yo les digo, chicos, lean la tablita? Chicos, lean el código. Porque si ustedes no leyeron nunca la tablita y supónganse en que les decimos, bueno, para el próximo parcial donde va ingresos brutos, ustedes van a tener que buscar la alícuota. Y si no conocen la tablita, lo primero que van a encontrar es venta por mayor. Y van a decir, ah, es por mayor, pero en el kiosquito vende por menor, le ponen el 3%. ¿Sí? Por eso hay que conocer, porque después sí, la van a encontrar porque ya la vieron ahí en la tabla. Y si ustedes van leyendo el código fiscal, chicos, cuando llegue el día del examen, que pueden estar con el código fiscal porque lo usamos siempre, ¿sí? El código fiscal, las leyes, siempre son nuestros machetes, que siempre lo tenemos a mano mientras estamos haciendo la liquidación. Ustedes ya saben más o menos en dónde está ubicado ese tema, ¿sí? Pero si en el parcial es la primera vez que abren y se ponen a leer el código fiscal, les va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Por eso les decimos, lean, chicos, lean, y les repetimos muchas veces. No es porque somos como loritos, sino que para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Lean, lean, porque no podemos acá en la plataforma subirles todo, y les subimos y ustedes no leen, y no me contestan las preguntas del foro. No, no, les voy a descontar un punto a todos, porque a menos a la alumna que me contestó. Ella tiene ya 5 puntos para el parcial, ¿sí? Bueno, basta de broma, era todo broma, ¿eh? Sigamos con el ejercicio. ¿Dónde está el ejercicio? ¿Estamos presentando? Sí. Para los chicos que se perdieron buscando en la ley impositiva, en la tablita, la alícuota para los cigarrillos, estábamos por empezar el ejercicio 6, que es una persona jurídica que se realiza actos de comercio, ¿sí? Entonces tiene obligación de llevar los libros y practicar balances, por lo tanto va a liquidar y tributar impuestos sobre los ingresos brutos, porque tiene domicilio en San Salvador de Jujuy, por el criterio de lo devengado, ¿sí? Tiene ventas facturadas por 145.000 pesos, de las cuales el 50% son de contado, y el resto en cuotas con tarjeta de crédito. Y dice que la clienta le devolvió mercadería defectuosa por 1.900 pesos. También vendió unos estantes en desuso por 3.456 pesos. También obtuvo ingresos de un plazo fijo colocado en un banco de acá de la ciudad y obtuvo esos intereses, ¿sí? Que la utilizó para el pago de la publicidad en volantes, es decir, los volantitos esos que reparten en la peatonal. Y pagó facturas de servicios de 5.890 pesos. Es decir, que en la presentación de este ejercicio número 6, Soles y Luna S.A. nos va dando datos de ingresos y de gastos. Nosotros tenemos que liquidarle impuestos sobre los ingresos brutos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles van a ser los ingresos brutos devengados que forman la base imponible de este contribuyente. Vamos a tener lo facturado, ¿sí? El 50% de los 145.000 es de contado y el resto en cuotas con tarjeta. Pero como es por lo devengado, tomamos todo, ¿sí? Menos la devolución que le hace la clienta, porque era una mercadería defectuosa. Entonces la base imponible que nos queda es de 143.100. Y no tenemos más. ¿Por qué no tenemos más? Porque la venta de estantes, esos estantes eran bien de uso para la sociedad anónima, ¿sí?
son no computables según lo que dice el Código Fiscal. El plazo fijo es una exención objetiva, que está en el 284. Y el pago de facturas de servicios nunca se detrae de los ingresos brutos que forman la base imponible. ¿Sí? Alícuota del 3%, acá no hace ni falta que comparemos el impuesto determinado porque es ampliamente mayor que el mínimo, y entonces ese es el monto a ingresar, siempre y cuando lo ingrese hasta la fecha de vencimiento para el pago de ese anticipo que establece rentas. ¿Sí? Seguimos con el 7. Muy Profe, bien. disculpe, con la venta del estante también se podría justificar como que no lo hacen el ejercicio habitual. Claro. No es algo, Claro, también, él no se dedica a vender estantes. Él comercializa, ¿qué es lo que está comercializando este señor? Ropas y zapatos. ropa y zapatos, sí. ¿Sí? Es lo mismo que si vendiese, qué sé yo, ropa y vende un mostrador. Bueno, el mostrador a lo mejor lo vende porque, no sé, ya está viejito, tiene unos pesos y dice voy a cambiar el mobiliario del salón. Pero él no hace esa actividad en forma habitual. ¿Sí? Sí. Y es un bien de uso. ¿Sí? Por eso, en el artículo 265 dice que los ingresos de ventas de bienes de uso no son computables. Bien. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Profe, De nada. ¿no sería una de las actividades que él tiene declarada? O sea, no sería una de las actividades que tiene dada de alta, ¿no? Para poder declarar ingresos brutos, para poder tributar los ingresos brutos. No, es que esa no es su actividad habitual. Claro. ¿Sí? Él va a declarar todas las actividades que desarrolle dentro de la provincia de Jujuy en forma habitual y a título oneroso. ¿Sí? En forma habitual, ¿él a qué se dedica? A vender ropa y zapatos. ¿Así era? Ropa y zapatos. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, suponete que él tiene todo el equipo computarizado en su negocio y de repente, no sé, tiene unos pesos, decide comprar uno mejor. Lo va a vender al que tiene, ¿sí? Pero eso es un bien de uso para él. ¿Sí? Suponete que tiene un pequeño utilitario que lo utiliza para buscar mercadería del depósito o para hacer entregas a domicilio, que generalmente eso se da en el caso de los comercios que venden electrodomésticos, ¿viste? Que te llevan la heladera, el lavarropa. Tienen algún utilitario o un pequeño vehículo para transportar y llevar a domicilio. Esto sería un bien de uso. El día que pueda cambiar ese vehículo por uno más nuevo, lo va a vender al que tiene, pero no se dedica a eso. ¿Sí? En ingresos brutos tienen que darse los requisitos en forma concurrente, quiere decir los requisitos todos juntos. Tiene que trabajar dentro de la provincia de Jujuy en forma habitual y a título oneroso. Las tres cosas juntas. ¿Sí? Así como decíamos, en la locación de inmuebles se tienen que dar las tres cosas juntas, persona humana, casa habitación, el destino del inmueble, y que no supere el impuesto, las tres cosas juntas, en forma concurrente o simultáneo, se dice. ¿Sí? Sigamos entonces. Pasamos al 7, ¿sí? El número 7 que dice que el señor Ariel Confianza, ¿sí? Recibe los siguientes ingresos en el mes.
Trabaja en el Ministerio de Salud como administrativo y tiene un sueldo de 13.000 pesos. Alquila una casa que recibió por herencia y cobra de alquiler 8.500 pesos. El inquilino también se hace cargo del impuesto inmobiliario, que este mes fue de 265 pesos. Ahí tiene dos ingresos. Es una persona humana, ¿sí? Reside acá en Jujuy. Tiene un trabajo en relación de dependencia. Ese es un ingreso no alcanzado por el impuesto. Trabaja en el Ministerio de Salud como administrativo. El sueldo no tributa ingresos brutos, ¿sí? Pero alquila una casa, ¿sí? Realiza en forma habitual, a título oneroso, ¿sí? Y cobra un alquiler. Acá no nos dice un detalle muy importante. ¿Qué es lo que nos falta acá? ¿El destino del alquiler, profe? Muy bien, muy bien. El destino del alquiler, porque recién se los dije. En el caso de la locación de inmuebles se tienen que dar los 3 requisitos en forma concurrente cuando el que alquila, llamado locador, es una persona humana. Tiene que ser el locador persona humana, el inmueble destinado ¿a qué? Casa habitación. Y el importe de la base imponible formada ¿por qué? Por el importe del alquiler, más todos los conceptos que pague el inquilino, que no sean los servicios que usa, ¿sí? No hay que sumarle la luz que gasta el inquilino, no hay que sumarle el gasto de teléfono, el gasto de gas, no, esos servicios no. Pero acá me está diciendo que este señor está pagando el impuesto inmobiliario. Y eso sí hay que sumárselo al importe del alquiler, ¿sí? Es una persona humana, entonces va a liquidar por lo percibido, ¿sí? Porque en materia de locación de inmuebles, el Código Fiscal nos habla en el artículo 239, pero también en el 261, ¿sí? La alícuota general es del 3%. Esta actividad, si la buscan, figura como servicios inmobiliarios por cuenta propia o servicios de inmueble, servicios de alquiler de inmuebles propios, una cosa así. 3%. ¿Cuánto es el impuesto determinado? 263. ¿Cuánto es el mínimo? 500. ¿Sí? Entonces, como es menor, tiene una sola, se dan, si es para casa habitación, no va a tributar. Ahora, si el inquilino le está alquilando y puso una oficina, porque supónganse en que él se dedica, no sé, es arquitecto, y puso su estudio de arquitectura ahí, voy a tener que tributar. Este señor, el Ariel Confianza, ¿va a tener que tributar por ese alquiler? Pregunto. Claro, si el destino de ese alquiler no es casa habitación, voy a tener que tributar ingresos brutos, voy a tener que pagar 500 pesos por mes. ¿Sí? Excepto que en algún momento aumentemos el alquiler y me dé más de 500. ¿Me entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿están muy cansados? ¿Es muy aburrido? ¿Qué pasa? Es aburrido. Bueno, vamos a ver qué sigue. Entonces, en
ejercicio que esperaba que hubiesen visto ustedes y directamente me dijeran a mí qué es lo que había que tener en cuenta en ese ejercicio. Siempre en el caso de locación de inmuebles, si es una persona jurídica, un ente inscrito en el Registro Público de Comercio, siempre va a pagar ingresos brutos por la locación de inmuebles, por los ingresos brutos obtenidos de la locación de inmuebles realizada sobre inmuebles situados en la jurisdicción de la provincia en forma habitual y a título oneroso. Pero si es una persona humana, vamos a tener que tener en cuenta las 3 condiciones. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto creo, si no me equivoco, que hemos terminado con los prácticos de ingresos brutos. Por favor, tienen que leer, ¿sí?, todo lo que sea el Código Fiscal, ¿sí?, para que ustedes se vayan familiarizando con lo que dice el código en cuanto a ingresos brutos, ¿sí? Bueno, son las 9:30. ¿Están cansados o es muy pesado? Son muchos conocimientos. Necesitamos tiempo para ir asimilándolos y no tenemos mucho tiempo. Este año es muy particular. Yo les propongo que ustedes decidan. Tenemos que empezar tema nuevo. Se llama convenio multilateral. ¿Sí? Ustedes decidan. ¿Quieren que empiece con una breve reseña de convenio multilateral ahora o lo dejamos para el martes y el martes empezamos pero con las pilas más cargadas? Escucho propuestas. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema nuevo, ¿sí? El tema que nos ocupa ahora es convenio multilateral. Tienen en el aula virtual colgado el convenio, la resolución 1 del 2019 de la Comisión Arbitral y tienen colgado en PDF los primeros 2 prácticos de convenio multilateral, ¿sí?, que espero los puedan ver ahora, donde les doy la consigna e inmediatamente sigue la solución, ¿sí? Y es más fácil que buscarlo en la guía, ¿sí? El 18 y el 19 con las explicaciones. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el convenio multilateral? ¿Por qué hablamos de convenio multilateral? ¿Para qué se aplica? El convenio multilateral, como su nombre lo dice, convenio es un acuerdo entre partes. Multilateral porque son muchas las partes que acordaron este convenio, acuerdo. ¿Quiénes son las partes? Las provincias, los fiscos provinciales. ¿Para qué? Para tributar impuestos sobre los ingresos brutos. ¿Sí? Entonces, el impuesto sobre los ingresos brutos, que hasta recién lo acabamos de ver, se puede tributar como contribuyente local, que quiere decir que trabaja únicamente dentro de los límites de la provincia, en forma habitual y a título oneroso, realizando cualquier tipo de actividad, ya sea comercial, industrial, profesional, oficios, servicios, locación de bienes y cosas, ¿sí? Esos son contribuyentes locales. Pero hay
sujetos que trabajan en más de una jurisdicción o provincia, con una actividad o con varias actividades, ¿sí? Y que esa actividad es un todo que no se puede dividir. Es como una unidad económica indivisible, ¿sí? Por ejemplo, un supermercado que tiene su administración y ventas acá en Jujuy y tiene locales de ventas en varias ciudades de la provincia de Jujuy. Pero como le ha ido tan bien, abrió sucursales en Salta y abrió otra sucursal en Tucumán. Entonces ya está trabajando en 3 jurisdicciones o provincias, ¿sí? Y en cada provincia, ustedes saben que cada provincia cobra ingresos brutos, ¿sí? Pero si la actividad es una sola unidad económica que no puedo andar separando cuáles son los ingresos y egresos que corresponden a Tucumán, a Salta y a Jujuy. Si es una sola la actividad que tiene el contribuyente en varias provincias, para que no haya una superposición de impuestos provinciales, es que se hizo el convenio multilateral, ¿sí? Porque si no, cada fisco provincial le va a querer cobrar por la misma, la única actividad que realiza, ingresos brutos. Es decir, que va a haber múltiple imposición tributaria. Entonces, para evitar eso, se llegó a este convenio, que es para aquellos contribuyentes que llevan a cabo su actividad en más de una jurisdicción o provincia, y a través de este convenio paga ingresos brutos en cada una de las jurisdicciones o provincias donde trabaja, pero distribuyendo los ingresos brutos totales para determinar la base imponible que le corresponde a cada jurisdicción. ¿Sí? Dentro del convenio multilateral hay un régimen especial y un régimen general. ¿Por qué es esto? Cuando ustedes leen el convenio, que es cortito, ustedes van a encontrar que del artículo 6 al 13 hay determinadas actividades, específicamente esas actividades y solo esas que puede realizar un contribuyente en muchas provincias, ¿sí?, que tributan ingresos brutos en cada una de esas provincias donde trabajan, donde ejercen la actividad, desarrollan la actividad, distribuyendo del total de ingresos brutos, ¿sí?, cuál es la base imponible para cada una de esas jurisdicciones. Son esas actividades nada más que hay desde en los artículos 6 al 13. Si las actividades que desarrolla el contribuyente no está en alguno de esos artículos, que puede ser la actividad de transporte de pasajeros, la actividad de construcción, demolición, excavaciones, la actividad de el ejercicio de profesiones universitarias, las entidades financieras, las compañías de seguro, la actividad agropecuaria, tabacalera, bueno, esas actividades específicas, cuando el contribuyente ejerce su actividad
en más de una jurisdicción o provincia, tributa ingresos brutos por el régimen especial de convenio multilateral. Si la actividad que lleva a cabo el contribuyente, que desarrolla, por ejemplo, una actividad comercial en varias provincias argentinas, no está comprendida en los incisos 6 al 13 del convenio, se dice que va a tributar ingresos brutos por el régimen general de convenio multilateral. El convenio multilateral lo que está buscando es determinar la base imponible que le corresponde a cada jurisdicción, ¿sí?, distribuyendo los ingresos brutos totales del contribuyente cuando esa actividad es una unidad económica indivisible, y a través del convenio multilateral le permite determinar el impuesto sobre los ingresos brutos que debe ingresar en cada jurisdicción. ¿Se entendió, chicos? Supongo que sí. Sí, Gracias, profe. Matías. ¿Entendió? Gracias, chicos. Gracias. Bueno, entonces tenemos todas estas cosas que repasar. El convenio multilateral tiene dos regímenes. La regla general es los regímenes especiales, comprendidos del artículo 6 al 13, para esas actividades expresamente contenidas en esos artículos. Si la actividad no es esa, entonces tenemos el régimen general. ¿Qué se busca con el convenio multilateral? Tributar ingresos brutos para aquellos contribuyentes que realizan una o más actividades en más de una jurisdicción o provincia, ¿sí? Puede ser alguna etapa de la actividad, ¿sí?, o puede ser una sola actividad que no tenga varias etapas, como es simplemente la comercialización de productos, ¿sí?, que la hace en muchas provincias. O puede ser una actividad, por ejemplo, de fabricación de una cosa que comercializa. Y tiene la administración y la fábrica en la provincia de Jujuy, y después tiene otro local de comercialización y un depósito en la provincia de Salta, y otro local de comercialización en la provincia de Tucumán. ¿Sí? La actividad es una que tiene varias etapas, porque primero fabrica y después también vende, pero realiza esa actividad en 3 jurisdicciones o provincias, en las que tiene que tributar ingresos brutos. Y esos ingresos brutos forman una unidad económica indivisible, es un todo que no puede andar separando, pero tiene que determinar la base imponible de ese total de ingresos brutos devengados, que es regla general, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a distribuir entre las provincias o jurisdicciones donde desarrolla la actividad para determinar la base imponible que le corresponde a cada una, que después, por la alícuota que le corresponde en cada jurisdicción, le va a dar el impuesto determinado y va a poder calcular el impuesto a ingresar? ¿Sí? Siempre se inscribe, se liquida, se tributa, se paga y se hacen las presentaciones en la jurisdicción donde el contribuyente tiene el domicilio fiscal, ¿sí? Y el domicilio fiscal está dado por la Administración General, ¿sí? Entonces,
No es que el contribuyente que desarrolla su actividad en Jujuy, Salta y Tucumán tiene que ir a las 3 provincias a presentar la declaración jurada de los impuestos, no. La presenta en la jurisdicción donde tiene el domicilio fiscal, ¿sí? Lo que varía es que esa misma actividad, ¿sí?, puede tener un tratamiento distinto con algunas exenciones en alguna jurisdicción que en otra no tenga, pero en términos generales no hay muchos inconvenientes, ¿sí? Y ustedes se preguntarán por qué tenemos un régimen especial y un régimen general. El régimen especial ya saben que es para determinadas actividades específicas, esas actividades de los artículos 6 al 13. Y en esos mismos artículos, el legislador nos dice, con un porcentaje que está ahí fijado en esos artículos, cómo vamos a distribuir los ingresos brutos totales que obtuvo el contribuyente. ¿Cuánto le va a corresponder a cada jurisdicción? Entonces, en esos artículos de los regímenes especiales, para una actividad dice, donde tiene la administración en el 20 y donde se desarrolla el 80. En otro caso dice el 90 y el 10 y así. El legislador ya nos dio el porcentaje para distribuir los ingresos brutos totales y determinar la base imponible, ¿sí? Pero cuando la actividad no es una actividad específica de régimen especial, tenemos que tributar por régimen general. Y en el régimen general, que está de los artículos 1 al 5 y después en el 14 también, si se tributa ingresos brutos por convenio multilateral, régimen general, es el propio contribuyente que debe determinar lo que se llama coeficientes unificados, que nos va a dar la proporción en la que vamos a distribuir los ingresos brutos totales entre todas las jurisdicciones o provincias para determinar la base imponible que le corresponde a cada una. ¿Sí? Esos coeficientes unificados que tiene que determinar el contribuyente inscripto en convenio multilateral régimen general, se saca de los datos del estado de resultados del último balance o ejercicio cerrado, contable cerrado, inmediato anterior al año que se va a liquidar. ¿Sí? El coeficiente unificado, como su nombre lo dice, un coeficiente, es decir, que tenemos un numerador y un denominador que nos va a dar un índice, se determina por ingresos y egresos históricos, porque lo saco del balance del ejercicio contable anterior al que estoy liquidando. Se hace sobre datos históricos, ¿sí? Y aplico esos coeficientes que saco, un coeficiente unificado para cada una de las provincias en donde se desarrolla la actividad. Los ingresos y gastos son los que figuran en el estado de resultados, los ingresos y gastos de la provincia que yo ya tengo en el estado de resultados. Para cada provincia voy a tener que tener un nivel de desagregación de datos del balance que me permita decir, bueno, en el ejercicio económico anterior, la provincia de Jujuy tuvo estos ingresos y estos egresos, porque con esos datos saco el coeficiente unificado para Jujuy. En ese balance también voy a tener que tener datos de ingresos y gastos para la provincia de Salta,
y con ello sacar el coeficiente unificado para la provincia de Salta. Y así para cada una de las provincias en las que el contribuyente desarrolla su actividad. ¿Y qué pasa cuando en el ejercicio anterior, económico anterior, no tenía datos de la provincia porque empecé actividad ahora? Por ejemplo, el contribuyente, el ejemplo que yo les daba, trabajaba en Jujuy, Salta y Tucumán, pero como le ha ido tan bien, abrió una sucursal en Santiago del Estero y la abrió este año en enero. En el ejercicio contable del 2019 no hay datos de Santiago del Estero, entonces no le voy a poder sacar el coeficiente unificado. Las altas o los inicios de actividad van a tener otra forma de determinar la base imponible. ¿Sí? Esos ingresos y gastos están determinados, así como la forma de determinar el coeficiente unificado, en el convenio multilateral. Artículos 1, 2 y 3. ¿Sí? Que por favor les pido que lean. ¿Sí? ¿Algo se ha entendido de lo que es convenio? Sí, profe, se entendió. Gracias Matías, gracias Marc, Darío. Bueno chicos, me parece que este tema está muy pesadito. Es complicadito, pero yo se los voy a explicar y ustedes lo van a entender. Todas las veces que sea necesario se los voy a explicar. Y el martes, que vamos a estar con más pilas, ¿sí? Van a ver que lo van a entender en un ratito. Pero les pido, por favor, que lean. ¿Sí? Tienen pendiente leer ingresos brutos de el Código Fiscal y empezar a leer convenio multilateral. ¿Sí? Por el día de hoy quedan libres, chicos. Que anden todos bien, sigan cuidándose y nos vemos el martes. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas Hasta gracias, luego, profe. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Profe, Sí, ¿quién pregunta? Yo, Angélica, Angélica, sí. ¿realizó algún video sobre esto, sobre convenios multilaterales para el aula? No, amor, no hice ninguno porque como es medio pesadito y denso, digo, mejor se los voy explicando en vivo y en directo, cosa que ustedes, buenas noches Laura, cosa que ustedes si no me entienden me paran y empezamos de nuevo. Bien. ¿Sí? Por eso no les puse ningún video. Ah, bien, listo. ¿Sí? profe, Lo vamos a ir viendo. Sí, Belén. profe, una consulta. ¿Todo lo que veamos hasta el jueves que viene entra al parcial del sábado? Sí. Sí. Ahora va a entrar convenio, ingresos brutos, sellos y penal. Y, profe, ¿va a ser como el parcial pasado la modalidad? Yo Y creería facturación, que sí. mira, y facturación. Ah, gracias Gaby, gracias. Facturación también, chicos. Entonces repasemos. Sellos, penal, facturación, ingresos brutos y convenio. Miren, hasta ahora no se puede hacer presencial, o sea que vamos a tener que seguir con esta modalidad. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Sí? De nada, Anita. Profe, ¿y se va a aumentar el tiempo? Y todo depende de la cantidad de preguntas. Este parcial todavía no lo tenemos resuelto, chicos. Nosotros también estamos viendo cómo hacer para que ustedes puedan
responder un parcial con estos temas, que es de tanta práctica, ¿sí? Porque es liquidar ya el impuesto, no es como la parte de procedimiento, que teníamos mucha teoría. Así que, bueno, depende de cómo sea el examen, les vamos a dar más tiempo, ¿sí? Todo depende de la cantidad de preguntas y de lo que ustedes tengan que hacer. Esto es, vamos aprendiendo, ustedes y nosotros. ¿Sí? Así que bueno, vamos estudiando, vamos leyendo, por favor. ¿Sí? Y bueno, nos estaremos encontrando el martes para ver convenio. ¿Sí? Chao, profe. Hasta luego. Chao, chicas, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos el Gracias a martes. ustedes, que tengan buenas noches, chao Buenas noches, hasta luego. Macarena, chao a todos, chao Laura, Matías, Nimia, que pedían para el martes y la profesora no había leído el chat. Para el martes, todos para el martes, y yo seguía hablando. Pero bueno, no me fijé en el chat.